Hola, probablemente muchas veces te has preguntado por qué la mayoría de cristianos guardan el domingo. Según la Biblia, el sábado, el séptimo día, fue apartado desde la creación como un día de descanso y adoración para toda la humanidad. No es solo para el judío, como muchos afirman, ya que en la creación no existía judío. Jesús mismo guardó el sábado, al igual que sus discípulos y los primeros cristianos. Además, no existe ningún texto bíblico que indique que este día haya sido cambiado. Entonces, ¿por qué la mayoría de los cristianos hoy adoran el domingo? Muchos protestantes también sostienen que, dado que Jesús resucitó el domingo, debería haber un día especial de culto a Dios en honor a ese acontecimiento. Pero ni Jesús ni sus discípulos ni el apóstol Pablo ni ningún otro autor bíblico mencionan que deba ser honrado especialmente como un día fijo del ciclo semanal. De hecho, Jesucristo mismo indica el método para recordar la crucifixión. Jesús le dijo a los cristianos que comieran el pan sin levadura y bebieran el jugo de la vid de vez en cuando, meditando en memoria de su muerte y resurrección. Puedes leer este relato en Lucas 22, versículos 13 al 20. La Santa Cena es la conmemoración de su muerte y resurrección, y no un día. Podemos afirmar con exactitud que solo hay 8 versículos en todo el Nuevo Testamento que se refieren al primer día de la semana. 6 de ellos aluden a su resurrección. Estos versículos se encuentran en Mateo 28, versículo 1, Marcos 16, versículo 2 y versículo 9, Lucas 24, versículo 1, Juan 20 y el versículo 1 y el versículo 19. Los otros 2 versículos se encuentran en Hechos, el capítulo 20, versículo 7 y Primera de Corintios 16 y el versículo 2. En Hechos 20 y el versículo 2, Pablo está reunido con los miembros de la iglesia en Troas para una comida de confraternidad y aprovecha el tiempo para animarlos con un mensaje del Evangelio, probablemente después de la puesta al sol del séptimo día, cuando comienza el primer día de la semana según la Biblia. Esto se debe a que el tiempo de Pablo es limitado, pues partirá en barco por la mañana hacia la ciudad de Asos, una parada en su camino a Éfeso. El último versículo del domingo, que es 1 Corintios 16:2, relata la exhortación de Pablo a los creyentes de Corinto para que cada uno hiciera una colecta especial el primer día de la semana para los creyentes perseguidos de la iglesia de Jerusalén. Como ven, jamás se llamó a guardarlo, ni tampoco fue bendecido, ni santificado. La verdad es que el cambio no surge de un mandato bíblico, sino de un proceso histórico. La Iglesia Católica Romana es la organización cristiana más antigua del mundo. La Iglesia Ortodoxa es considerada por los católicos, aunque no exactamente por los ortodoxos, como una rama escindida de la Iglesia Católica. Sus creencias teológicas son similares, pero los cristianos ortodoxos no creen en la infalibilidad del Papa. La Iglesia Ortodoxa se separó del catolicismo en el año 1054 después de Cristo. Los católicos creen en la Biblia, pero también en la autoridad de la Iglesia, incluyendo a los líderes y el Papa. Por eso aceptan que la Iglesia tenga autoridad para cambiar el día de culto al domingo. Los protestantes dicen basarse solo en la Biblia, pero aún así siguen la práctica del domingo, que no aparece como un mandato bíblico. Históricamente, el cambio al domingo se consolidó con decisiones de líderes y autoridades. El emperador Constantino promovió el descanso dominical y más tarde la Iglesia lo confirmó oficialmente en el Concilio de la Odisea en el siglo IV. Que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen en el venerable Día del Sol. Y es que Constantino era mitraísta, adoraba al dios Sol, y en el día en que lo hacía era el domingo. Él se pasó al cristianismo, pero en realidad por interés político, y ordena a que todos guarden el día en que él estaba acostumbrado a adorar. Por eso la adoración en domingo es de origen pagano. Así, el domingo, como día de culto, se estableció más por tradición e historia que por un mandato directo de la Biblia.
Antes del año 364 después de Cristo ya se registraba que algunos cristianos guardaban el domingo, influenciados tanto por prácticas paganas, el día del sol, como por el deseo de diferenciarse de los judíos que guardaban el sábado. Con el tiempo y también por razones políticas, el Imperio Romano buscó unificar a la población con un día común de culto. Así, el cambio del sábado al domingo fue un proceso gradual que comenzó alrededor del año 1800 después de Cristo y se oficializó más adelante con decisiones del gobierno y la iglesia. La adoración del domingo tiene muchos siglos de historia y durante mucho tiempo muchos cristianos la siguieron con sinceridad sin saber que no tiene un mandato bíblico directo. En gran parte esto ocurrió porque antes la gente no tenía acceso a la Biblia, pocos sabían leerla, casi no había ejemplares, los cultos eran en latín que la mayoría no entendía, y se enseñaba que solo los líderes religiosos podían interpretarla. Además, la religión y el poder político estaban muy unidos. Hoy, cuando tenemos acceso completo a la Biblia, resulta irónico que pocas personas la lean. Si es que la leen, siendo el libro más vendido de todos los tiempos y traducido a más idiomas que cualquier otro libro jamás escrito. Cabe preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre no tener acceso a la Biblia y simplemente no elegir leerla? Miren lo que las fuentes católicas afirman. El domingo es una institución católica y se puede defender solo en los principios católicos. Están obedeciendo a la autoridad de la Iglesia Católica. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia. Y este cambio de la observancia del día de reposo del sábado al domingo es prueba positiva del hecho. Y miren lo que dijo el cardenal James Gibbons, el segundo cardenal católico estadounidense. Podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. La tradición es difícil de erradicar. La historia y la Biblia demuestran claramente que el culto dominical surgió de tradiciones paganas, junto con tradiciones desarrolladas por los primeros líderes políticos romanos y algunos prelados cristianos primitivos para distanciarse de los judíos. No existe fundamento bíblico para el culto dominical. Se trata de una tradición completamente humana que ha perdurado durante siglos. Sin embargo, para los cristianos existe un sólido fundamento bíblico para adorar a Dios el séptimo día, pues Él es nuestro Creador y Redentor, responsable de nuestra existencia, y nos promete la vida eterna a todos los que lo aman, y amarlo implica guardar sus mandamientos. Ahora te invito a tomar una decisión. ¿Seguirás a Dios o a un hombre? ¿Una verdad bíblica o una tradición de hombre? Esto no es un tema liviano, porque la prueba final será sobre el día en que adores. El domingo será impuesto como un día de adoración obligatorio. Es la marca de autoridad de un poder, pero en contraste a eso, el sábado es el sello de Dios y lo que identifica a quién adoramos verdaderamente, a nuestro Creador. Es tu decisión elegir de qué lado estarás. Y no te olvides que la mayoría siempre estuvo equivocada. En el diluvio, solo 8 personas entraron al arca. 120 años les predicó Noé y no quisieron escuchar. En Sodoma y Gomorra, solo Lot y sus hijas salieron. La mayoría no quiso elegir por Dios. Moisés envió 12 espías a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb confiaron en Dios. Elías se enfrentó a 450 profetas de Baal. Todo el pueblo seguía a la mayoría equivocada. Jesús vino al mundo, pero la mayoría no lo aceptó e incluso lo crucificaron. Jesús enseñó en Mateo 7, 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. La mayoría no define lo que es correcto. ¿Te gustaría que en otro video hable más de este tema? ¿De la marca de la bestia y del sello de Dios? Háganmelo saber en los comentarios. Espero haber sido clara. Y recuerden, no me miren a mí porque soy un ser imperfecto. Mirad a Jesús, al único a quien debemos imitar. Hasta luego.